Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de ICAR en 20. Hoy estamos solos con José, no nos puede acompañar Lucila, que seguramente va a estar a partir de los próximos episodios. Vamos a estar hablando de un tema que nos solicitaron algunos de nuestros seguidores y que además es un tema que siempre está en el tapete, dando vueltas. Se trata de la autoestima. A mi entender, uno de los conceptos más subvalorados de la psicología a lo largo de todo lo que son los medios de comunicación, las redes sociales y demás. Siempre se lo trata a la ligera y pareciera que es muy sencillo levantarnos de la autoestima con 2 o 3 pasitos que tenemos que hacer todo el día, como pensar en positivo y algunas otras cosas. José, ¿qué podemos hablar de la autoestima? Bueno, antes que nada te saludo Mati, aprovecho para saludarla a Lucila. Eh, la autoestima es un concepto, como bien decís, bastante complejo y que en realidad es un concepto que tiene como la confluencia de varios otros conceptos, ¿no es cierto? Porque en la palabra autoestima nosotros entendemos varias cosas. Entendemos por un lado el amor propio, es decir, la sensación o la percepción de cuánto valgo. Entendemos también la cuestión del autoconcepto, eh, qué puedo hacer, qué creo respecto de mí mismo y mis capacidades, y también se entiende bajo el nombre de autoestima lo que los demás, o incluye lo que los demás piensan y valoran sobre nosotros, ¿no es cierto?, de nosotros mismos. Para pensar entonces en cómo construir un poquito esto y que vamos entendiéndolo, me parece que es interesante irnos al origen. Cómo se forma, cómo se gesta o cómo comienza una persona a tener autoestima, si es que se tiene tal cosa. Primero pensemos entonces en los primeros momentos del crecimiento. Una manera de percibir que valemos o cuánto valemos tiene que ver con el feedback, digamos, cuánto nuestros cuidadores nos enseñan, a cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, la autoestima, en su origen, comienza con la vida misma. Los cuidadores, por su parte, tienen la capacidad de facilitar el desarrollo de una buena autoestima o de complicar un poquito ese proceso. Cabe aclarar que con autoestima nosotros por ahí pensamos, por ahí de una manera un poco equivocada, que mientras mayor sea la autoestima, mientras más alta esté, mejor, ¿no es cierto? Más felices seremos y mejor la pasaremos. Y la verdad que eso lo pondría en dudas, por lo menos, porque una autoestima muy alta también puede ser un indicador de algunos problemas que tocan la sociopatía. Por ejemplo, he sabido hoy que las personas que hacen bullying, los niños que hacen bullying, los bullies, al contrario a lo que se pensaba antiguamente, que lo que dice todo el mundo es debe tener problemas De de la seguridad y autoestima. por eso, claro, y por eso se descarga lo demás. En realidad no, ya se ha comprobado y se ha medido que las personas que hacen bullying tienen la autoestima en realidad demasiado alta, es decir, inapropiadamente alta, al punto que creen que valen más y que sus acciones, digamos, se pueden imponer sobre la del resto. Allí, te interrumpo 2 segundos, Sí, sí. allí es como esto de que la autoestima termina transformándose ya un poco casi en negación, ¿no? Un poco en la negación de los otros como iguales, un poco en la negación de, inclusive de las cosas eh, no tan positivas que pueden irnos pasando alrededor de la vida, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa, que si la autoestima se eleva demasiado, nos va a nublar lo que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Entonces todo va a ser positivo y yo voy a estar por sobre todo, digamos. Claro, el problema es pensar desde una autoestima muy alta que todo es posible para mí. Y esto tiene dos problemas. En las personalidades, por ahí un poquito más complejas, dentro de la psicopatología, se puede negar sin ningún problema y llevar una vida así, pero en las personas normales, en la generalidad, una autoestima muy alta, o sea, esta percepción de mí mismo como dotado de grandes capacidades, me confronta todo el tiempo en la frustración, porque lo que termino comprobando en cada cosa que hago es que no me fue tan bien, o no salió como yo esperaba, o como yo debería haber logrado, con lo que yo debería haber logrado. Entonces, lo que termina pasando es que por tener un autoconcepto muy agrandado, la persona comienza a estar en un círculo de frustración
Y eso, paradójicamente, empieza a bajar la autoestima de la persona en cuestión. Exactamente como lo decís. Entonces, cuando volvemos a los orígenes y pensamos en los padres, en los cuidadores, hay que tener cuidado, como consejo, en generar una percepción de sí mismo en el niño que sea grandilocuente. Esto de tirarle mensaje a los chicos sobre vos sos el mejor, vos podés con todo, vos sos el más fuerte, el más rápido, el más ágil, el más alto, el más lindo, porque claramente ese niño viene recibiendo un mensaje que después no se comprueba en la realidad la mayoría de las veces, porque no todos los niños son los más fuertes, los más altos, los más lindos. Claro, cuando salen al Eh, mundo se enfrentan a veces ahí con la realidad que los golpea, puede golpearlos muy duramente, ¿no? Completamente. Y por otro lado tenemos los casos quizás más tristes de personas que han tenido la desgracia de caer o de nacer en cuidadores muy inapropiados y que crecen también con un repertorio de dichos negativos sobre ellos mismos, de que son tontos, de que no pueden, de que son incapaces, y eso también les genera un altísimo temor a afrontar los desafíos comunes de la vida. Entonces, como de alguna manera heredé por los dichos de mis cuidadores que no soy apto, lo que la persona hace es evita las posibilidades, lógicamente, ¿no? Porque lo que estamos evitando en definitiva es el afecto negativo, es decir, como no queremos sentirnos mal y nadie se quiere sentir mal, ¿para qué voy a hacer esta acción para la que no sirvo, para la que no soy muy apto, para la que seguramente soy inadecuado? Entonces, volviendo un poquito al concepto de la autoestima, tenemos que pensar la autoestima como un concepto que tenemos que tomar con mucho cuidado y que no se tiene que ir ni para el extremo de la grandilocuencia, ni tampoco para el extremo de el auto sabotaje o pensar como la minimización de la persona, ¿cierto? Entonces, volviendo un poquito a lo que te decía al comienzo, teníamos tres cosas. Una cosa que representa una realidad y es cuánto valemos. ¿Cuánto valemos como seres humanos? Todos valemos lo mismo por el simple hecho de existir. Ahí Claro. no hay diferencia. Pero sí me parece importante notar que si bien todos valemos lo mismo como seres humanos, no todos somos capaces de hacer las mismas cosas. No todos tenemos las mismas habilidades y las mismas destrezas. Entonces, cuando vamos a pensar en el concepto de la autoestima, me parece crucial que podamos empezar a detectar cuáles son las cosas que yo puedo hacer bien para empezar, la base que tengo de autoestima, ¿no es cierto? ¿Para qué cosas sí sirvo? ¿Para qué cosas qué cosas puedo afrontar? Y sobre todo, qué cosas me dejaron en mis recuerdos la experiencia del afecto positivo, es decir, qué cosas hice y por cuáles obtuve reconocimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos también es que, como decía recién, todo el mundo pretende poder de todo. Claro. Y donde tomamos referencia muchas veces hoy en las redes sociales. Entonces vemos que esta persona hizo millones con un negocio que empezó en Instagram y le fue bárbaro, entonces yo debería poder hacer lo mismo. Y sinceramente para lograr eso hay que tener capacidad de negocio. Y si yo me doy Sí. cuenta que no tengo esa capacidad y quiero tenerla, lo mejor que puedo hacer es empezar a desarrollarla, pero desarrollarla progresivamente. Me hace acordar esto que vos decís, viste, cuando a veces las personas vienen al consultorio y están por detrás o persiguiendo, cuando lo hablábamos inclusive en el capítulo acerca de los vínculos de pareja, están por detrás de determinado vínculo, de determinado trabajo, de determinada cuestión, y que uno a veces hablando con la persona, hablando de sus orígenes, se da cuenta de que no le agrada tanto aquello que persigue, lo persigue porque es el estatus, lo persigue porque es lo que debe ser, y a veces cuando decimos, bueno, vamos a trabajar en la autoestima, es esto que vos decías, bueno, vamos a ver en qué sos bueno, pero primero vamos a ver qué es lo que crees, qué es lo que realmente te realiza, porque el sentirse realizado también va de la mano de una autoestima más elevado, digamos, o por lo menos de una sensación de bienestar. Muchas veces autoestima y bienestar, a mi entender, van de la mano, ¿no? Es completamente. El combo ideal sería tener una autoestima acorde a lo que mi experiencia me dijo que puedo hacer y a la vez fue validado por otros. Porque también tenemos muchas veces el desfasaje entre la experiencia de personas con poco nivel de sociabilidad
que vienen de hogares por ahí sobreprotectores, entonces tienen la sensación de que pueden mucho, pero no tienen el retorno del mundo. Es decir, cuando van a buscar lo que quieren, no lo consiguen y aumenta la frustración y con eso también el resentimiento, que es muy peligroso. Entonces, la idea sería que cuando vamos a hablar de autoestima, no nos enfoquemos en elevar mi autoestima a cualquier costo, sino más bien nos enfoquemos en desarrollar capacidades. Y en la medida que yo vaya desarrollando capacidades, mi autoestima naturalmente va a ser cada vez un poquito mejor. Desarrollar, sí, desarrollar capacidades y desarrollar bienestar. Es decir, muchas veces el desarrollo de estas capacidades nos trae aparejado bienestar justamente por la sensación de gratificación que nos generan, y ahí va la mezcla. Yo, antes que vos continúes, no quería dejar pasar algo que siempre me viene a la mente cuando veo cuestiones sobre la autoestima, y es esto de algo así como el autoestimómetro del que la gente habla, ¿viste? Pues a veces la gente dice, no, tengo el autoestima muy bajo, tengo el autoestima muy alto. La verdad que es bastante difícil de medir el autoestima o la autoestima, si lo tengo alto o bajo, muchas veces las personas tienen alguna emoción que es desagradable, inmediatamente lo asocian a la autoestima baja, o de repente tuvieron un buen día y lo asocian a la autoestima alta, y estamos hablando ahí de niveles de satisfacción o de gratificación que muchas veces no tienen que ver con la autoestima, que es un entramado, como vos decís, mucho más complejo, que va a englobar mis capacidades, mi capacidad de disfrute, pero que también va a englobar esto de el modo de recompensa, el sistema de recompensa con el cual me forjé, ¿no? Entonces yo siempre trato de decir, bueno, pero primero detectemos bien de qué se trata ese tipo de emociones que te está pasando, para saber si se trata de la autoestima baja o si se trata de simplemente que tuviste un mal día o que estás angustiado o que estás atravesando por algún proceso, qué sé yo, negativo por alguna situación en el trabajo, con la pareja o con que sea, ¿no? Entonces el autoestimómetro yo siempre es algo que trato de descartar, ¿viste? Trato de decir que sería mejor, como vos decís, identificar cuáles son mis potencialidades, tratar de desarrollarla y tratar de buscar el bienestar. Y para buscar el bienestar hace falta mucho saber cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quiero, a dónde apunto. Me parece que por ahí va el tema de la autoestima. Yo, Completamente, perdón Mati, no, no no, quería seguí, dejar seguí. pasar, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, por ahí trabajar en la autoestima como, o usar la autoestima como chivo expiatorio, en donde es la responsable de todo lo que me sale mal en la vida, es quizás lo que nos previene de mejorar y de la oportunidad de sentirnos cada vez un poquito mejor o de experimentar bienestar. Vos nombraste algo pasar que me parece muy, muy rico, y es el afecto positivo. La autoestima está completamente ligada al afecto positivo, justamente como realidad tiene que ver con estas experiencias de gratificación en donde yo fui a buscar algo que deseaba y lo conseguí. En términos absolutamente evolutivos, si se quiere, podemos pensar que el impulso de exploración es un impulso que tenemos que nos lleva a conseguir cosas que queremos. Lo básico sería conseguir alimento, conseguir refugio, conseguir, en un sentido un poquito más elevado, reproducirnos, y eso, todas esas experiencias nos generan gratificación. Pero hay que entender que la memoria también funciona de una manera particular. Cuando nosotros tenemos una experiencia de cualquier tipo, grabamos en nuestra memoria toda la experiencia como ocurrió, y también grabamos algo de autoconcepto, es decir, algo referido a cómo nos fue en esa experiencia, justamente para evitar de experiencias desagradables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, un cavernícola, me aventuré en un bosque y de repente me aventuré en la oscuridad y tuve una experiencia negativa, me topé con un animal salvaje o lo que fuera, este, mi sistema de creencia me va a decir, obviamente se activa el miedo, todo lo que queremos, pero mi sistema de creencia me va a decir, no soy bueno para explorar en la oscuridad. Y esa sería una creencia muy buena de tener porque me podría prevenir muchas situaciones desagradables. De la misma manera, con el afecto positivo pasa lo contrario, es decir, cuando una persona va, explora y consigue algo que desea, ya en un sentido, si queremos, más moderno, lo que nos dice nuestro sistema de recompensa es
por un lado, nos da una cascada química que nos hace sentir bien, pero por otro lado nos deja la creencia de que esto lo podemos hacer, lo podemos afrontar, y está bueno hacerlo porque nos trae bienestar. Entonces, cuando vamos a ver el gran tema de la autoestima que estamos hablando hoy, nosotros cuando alguien busca desesperadamente en internet va a encontrar un montón de claves, como decías vos, de cómo mejorar mi autoestima, y hacer cosas para vos, cuídate, date tiempo y un montón de cosas. Y yo diría que está bien, pueden ser consejos que nos generen algún tipo de gratificación, pueden ser agradables. Sin embargo, lo que sería clave, sobre lo que quiero hoy hacer mayor hincapié, es para mejorar tu percepción de vos mismo, para mejorar tu valoración de vos mismo, tenés que poder afrontar desafíos progresivamente cada vez más grandes y que te pongan en este lugar de aptitud. Es decir, tenés que poder enfrentar situaciones de las que vos tengas como recuerdo que pudiste hacerlo, que te fue bien y que la experiencia fue positiva. El problema que surge acá, que lo dijimos un poco al pasar, es cuando las expectativas son desbordadas. Entonces, un adolescente que está viendo redes sociales y ve que tal persona tiene una relación con esta otra persona y los dos son maravillosos y son fantásticamente bellos físicamente y tienen todos los éxitos que además ya sabemos, entre paréntesis, que es mentira, pero quien está mirando eso puede pensar que es cierto y que él tiene que poder conseguir lo mismo, y cuando va a querer conseguir lo mismo se confronta con una realidad durísima, y es que la respuesta no es favorable. ¿Y qué aprendemos? ¿Y qué dice la memoria en ese caso? No sos apto, no sos bueno para esto, lo cual no es del todo mentira. Sin embargo, ¿cómo intercedemos en este sentido los terapeutas, o qué podemos hacer para resolver este conflicto? Y es entender que para llegar a esta meta, para poder satisfacer un deseo que nos haga sentir bien sobre nosotros mismos, respecto a nosotros mismos, tenemos que poder secuenciarlo en partes más pequeñas y empezar por el desafío menor, el desafío con el que yo pueda tener como resultado una experiencia gratificante. Entonces, si yo quiero tener este tipo de pareja ideal, tendré que empezar pudiendo afrontar el hablar con otra persona en términos de un vínculo afectivo, y tener de ahí un buen resultado, sin pensar Claro. en que sea la mejor persona de las redes. Sí, me parece que me parece interesante hacer hincapié en esto de la autoestima casi como un concepto complementario. Es decir, estamos hablando de que la autoestima se va a nutrir de mi sistema de gratificaciones. Vos hacías mucho hincapié en todo lo que son las gratificaciones positivas, es decir, en que yo busque un objetivo y lo consiga, y ojo que a veces, como vos decís, ese objetivo puede ser tan pequeño como planificar una noche o planificar una comida, ¿no? Pero también tiene su doble filo a veces la autoestima en cuanto a el sistema de gratificaciones cuando negativo. Y ahí es donde a veces tenemos que enseñarle a las personas que muchas veces todas las frustraciones que viene teniendo de buscar un objetivo demasiado alto y no conseguirlo, y frustrarse, van a parar a la autoestima, digamos, y van a golpear la autoestima, lo que la va haciendo bajar, así como sabemos que todas estas tipos de cosas la van a mejorar, es decir, las gratificaciones positivas van a mejorar la autoestima, todas las gratificaciones negativas, si se quiere, que no serían gratificaciones en este caso, todas las sensaciones negativas acerca de mis objetivos, la van a hacer disminuir o resentirse. Viste que a veces en los propios discursos de los pacientes dicen, no sé la verdad por qué me siento de esta manera, y uno le dice, bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que pudiste hacer algo en lo que te sentiste bien, te sentiste útil, te sentiste querido, te sentiste querida? Y claro, las personas empiezan a buscar ahí y no encuentran. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo querés entonces que esté bien tu autoestima si no te estás dando una gratificación hace un montón de tiempo y vienen siendo frustración tras frustración tras frustración? Me parece a mí mucho más importante esto que vos Es que planteabas. creo que es por ahí, para ir cerrando, porque se nos acaba el Sí, tiempo, lo más importante que tendríamos que dejar de este intercambio, y es que primero, antes de pensar si tengo baja o alta mi autoestima, tengo que pensar qué tan ajustadas a mi realidad están mis expectativas, por un lado.
y qué tan confrontado o confrontada estoy a la frustración. Y de ahí podemos partir en un plan por ahí más organizado en cómo ir afrontando y conquistando situaciones que me granjeen algún tipo de disfrute. Es decir, el enemigo para la autoestima serían dos grandes polos. Uno es la evitación, es decir, no afrontar ninguna situación nueva porque me vence el miedo y no poder planificar Claro. o no poder valorar una situación difícil que sea chiquita. Y por otro lado, o sea, tenemos por un lado la evitación, y por otro lado, como otro gran enemigo, es la expectativa desbordada, esta suerte de falsa autoestima muy alta que me dice que tengo que conseguir grandes cosas, pero sin las herramientas ni las habilidades para lograrlo. Bueno, nos despedimos con esto porque no nos queda más tiempo y dejaría de ser Ícar en 20. Dejaría de ser Ícar en 20. Un saludo grande para todos los que nos ven y más vale pueden seguirnos y seguir siguiéndonos en nuestras redes sociales, pueden darnos me gusta y hacer comentarios y siempre nos enriquece. Así que les abrimos la invitación también para que propongan temas nuevos para que podamos conversar en este breve espacio. Saludos.